nos lleva hacia una vida de santidad y devoción al Eterno. Entonces, hay tres temas importantes y principales en esta parashá, como lo leímos esta mañana. Una son las leyes de los holocaustos. Dos, tiene que ver o es referente al fuego que debía arder en el altar constantemente, que no se debía apagar. Y tercero, tiene que ver con la consagración de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. En cuanto a las ofrendas, podríamos hacer un resumen rápidamente y decir que la primera, bueno, recordemos lo siguiente, todos sabemos lo que es un corbán, ¿cierto? Un corbán es una ofrenda o un sacrificio. La palabra plural en hebreo para ofrendas o sacrificios es korbanot. ¿Para qué era un corbán? Para acercarnos al Eterno. Nadie que no cumpliera con un corbán podría tener un acercamiento al Eterno. Entonces recordemos que el primer corbán, es decir, la primera ofrenda o sacrificio para acercarnos al Eterno, era la ofrenda de holocausto, que en hebreo se llama el corbán o la ofrenda olá. ¿De acuerdo? Recuerden que era toda quemada y que tenía un propósito específico y lo vamos a estudiar inmediatamente. Entonces, podemos decir de Levítico 6 del 8 al 13, dice que se dan las instrucciones para los holocaustos y se subraya la importancia de mantener el fuego en el altar ardiendo sin cesar. Y los holocaustos representan entrega total a Adonai. La constancia del fuego simboliza la presencia continua del Eterno. Ahora, la siguiente ofrenda es la ofrenda de cereal, la ofrenda minjá, que era de vegetal, ¿no? Se detallan entonces allí porque cada ofrenda pues tiene obviamente unos preceptos para cumplirla, dónde comerla, cómo comerla, quién la podía comer, porque todas las ofrendas no siempre tenían el mismo comportamiento dependiendo del objetivo para lo que estaba hecha. Entonces, esta ofrenda minjá en Levítico 6 del 14 al 23 se detallan entonces las leyes para la ofrenda minjá y una parte es quemada como memoria ante Adonai, mientras que el resto de la ofrenda minjá se reserva para el sacerdote y esto simboliza la provisión divina. Ya vamos a profundizar un poco más. El siguiente corbán, ofrenda o sacrificio es el corbán hataat, se escribe hataat, termina en T, y es el sacrificio expiación por el pecado. Levítico 6, 24 al 30 está esta ofrenda, esta expiación hatat, y se explican los procedimientos para el sacrificio por el pecado, destacando la seriedad del pecado y la misericordia de Adonai al proporcionar un camino hacia la expiación. La sangre tiene un papel central en la purificación. Entonces recordemos a manera general que la ofrenda por la expiación o el pecado tiene que ir acompañada de un arrepentimiento, tiene que ir acompañado de un derramamiento de sangre, y adicional a eso vamos a ver que junto con la ofrenda o el corbán por la culpa tienen el mismo procedimiento, porque como lo leímos, que la ofrenda por el pecado o los sacrificios por el pecado y por la culpa tenían un mismo proceder, ¿no? Entonces y es importante referente a la ofrenda de la culpa a Sham, porque diríamos, bueno, el pecado y la culpa, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la ofrenda a Sham por la culpa, a diferencia del pecado, debe tener una restitución, una reparación, porque por nuestra culpa le hicimos daño a un tercero, incluso al mismo Eterno, ¿no? Y cuando transgredimos por un pecado, no necesariamente le estamos haciendo daño a un tercero. Entonces, por eso la Escritura dice que ambas tienen un mismo modo de expiación. Las ofrendas, esa era la ofrenda a Sham por la culpa, el corbán a Sham. Luego tenemos las ofrendas de paz, Shelamim, que son las ofrendas que se narran en capítulo 7 del 11 al 33. Y aquí se dan entonces, o se abordan las ofrendas de paz que celebran la comunión con el Eterno, las regulaciones sobre quién puede comerlas, dónde y cómo comerlas. Representan la gratitud
y van acompañadas obviamente de santidad y comunidad. También como tema de esta parashá se hace en el capítulo 7 la prohibición de la sangre y de la grasa. Dice, se prohíbe el consumo de grasa y sangre basado en la creencia de que la vida simbolizada por la sangre es sagrada y pertenece al Eterno. Representa el respeto por la creación y la distinción de lo que es exclusivamente santo, puro, divino. Por último, como tema tenemos la consagración de Aarón y de sus hijos, que está en Levíticos 8. Se narra la consagración de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio a través de ritos que incluyen la unción y ofrendas específicas. Esta consagración preparaba a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para el servicio divino y para cumplir con su función mediadora entre el pueblo y Adonai. Entonces, la parashá Sab detalla las leyes y procedimientos de los sacrificios en el servicio del tabernáculo, concluyendo este resumen. Los holocaustos, ofrendas de cereal, sacrificios de expiación y culpa y las ofrendas de paz. Subraya la importancia de mantener el fuego en el altar y establece normas sobre el consumo de grasa y sangre, y finalmente concluye con la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, enfatizando la obediencia, la santidad y la devoción al Eterno. Profundicemos un poquito entonces en los sacrificios y hablemos un poco más del Corbán Olá, la ley de los holocaustos. La ley del holocausto prescribe ofrendas quemadas enteramente en el altar sin que nada sea consumido por personas. Es muy importante. La ofrenda no se consumía ni el sacerdote, ni el oferente, ni la familia del oferente. Estos sacrificios simbolizan la entrega total a Adonai. Es decir, cuando un israelita quería ir a la presencia de Adonai, hacía un corbán olá, un sacrificio olá, y llevaba su cordero y demás, y el sacerdote le ayudaba a degollarlo, o los degollaba, perdón, el oferente, pero el sacerdote hacía todo el ritual con la sangre y demás de expiación. Es importante entonces entender que este sacrificio simboliza la entrega total al Eterno, representando la devoción completa del que lo ofrece, la entrega total de la vida del creyente, el amor al Eterno con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y obviamente está acompañado de un arrepentimiento puro, de buscar al Eterno con todo nuestro corazón. Ese era el objetivo, hacer una aliyá, subir a la presencia del Eterno. El holocausto se realizaba con animales sin defecto, simbolizando la pureza y la perfección requeridas en la adoración al Eterno. Entonces, de cada una de estas ofrendas, voy a traer un versículo del Nuevo Pacto que nos hace entender cómo la Escritura nos enseña que Yeshua cumplió y cómo nosotros también podemos hacer que esto sea una realidad en nuestra vida. Entonces, vamos a analizar, vamos a leer Romanos 12, 1, 2, que lo leímos ahora, y si esto es una ofrenda hablando donde yo estoy buscando ir a la presencia del Eterno con todo mi corazón, con todo mi amor, dice Romanos 12, 1, 3, ¿cómo sería una ofrenda hoy en día? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y cuando hablamos de nuestro culto racional, es que es el sentido común es el más común de los sentidos, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablamos de la renovación de nuestro entendimiento, nosotros hay una parte del Nuevo Pacto que me encanta cuando hablamos de la inteligencia espiritual. ¿Lo han leído? ¿Cierto? Cuando le pedimos al Eterno que nuestra mente sea transformada a la mente de Él y que nos dé inteligencia espiritual. Y cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de nuestra mente.
En el verso 3 también dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque es que si yo tengo un concepto mayor, pues inmediatamente yo estoy siendo orgulloso, yo estoy siendo soberbio, estoy poniéndome por encima de mis hermanos. Y aquí el Eterno dice, tan importante lo que dice esta palabra, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Entonces esta ofrenda habla de devoción y de entrega. ¿Listo? Ahora, la ofrenda de minjá, la ofrenda de cereal, simboliza la dedicación de los frutos del trabajo humano al Eterno, reconociendo su provisión, soberanía sobre toda la creación. Representa un acto de gratitud y sumisión, ofreciendo lo esencial para la vida diaria como reconocimiento de que todo proviene del Eterno. Este sacrificio realizado sin levadura, acuérdense que eran tortas amasadas con flor de harina. Cuando hablamos de flor de harina hablamos de una harina muy fina, más aceite, un aceite de oliva y sin levadura. Entonces esta torta sin levadura sugiere pureza, sinceridad en la entrega al Eterno, sin mezcla de maldad o de corrupción, ¿sí? El aceite puede representar el Espíritu Santo, la harina en flor tan delgada, tan fina, pues la pureza. Y en fin, entonces algo particular es que la minjá, la ofrenda o el corbán de cereales o vegetales, va acompañado del incienso. No que se le eche el incienso, sino que cuando se ofrecía también el incienso. Recuerden que cuando el sacerdote también entraba al lugar santo, estaba la mesa de los panes y estaba el altar del incienso. Entonces el incienso representa la oración y nos permite hacer un corbán, un acercamiento, como lo hemos dicho, al Eterno, y apunta a Yeshua como el pan de vida, ejemplo de obediencia. Ese es la minjá. ¿Dónde podemos encontrar esto en el Nuevo Pacto? En Juan 6:35 dijo Yeshua, les dijo: yo soy el pan de vida. Amén. ¿De qué habla esta ofrenda entonces? Habla de gratitud y de dedicación al Eterno. Tenemos también entonces la ofrenda de la culpa, la ofrenda a Sham o el corbán o sacrificio a Sham. La culpa, la ofrenda de culpa, la ofrenda o corbán a Sham en esta parasha nos enseña sobre la importancia de la restitución en nuestras relaciones, tanto con el Eterno como con los demás. Es una ofrenda que va más allá del arrepentimiento verbal, implica una acción concreta para corregir los errores. Miren qué interesante, errores que hayamos cometido, digamos, haciendo hincapié en la necesidad de reparar el daño antes de buscar un perdón, ¿sí? Porque yo para pedir un perdón pues debo resarcir ese daño. Entonces, la ofrenda a Sham o por la culpa se diferencia o se difiere de expiación o por el pecado porque necesita una restitución. Elohim en esta ofrenda, miren esto, estaba dando un medio de salvación, de redención para poder mantener el pacto así que había prometido Abraham. El Eterno brindó a su pueblo un camino de salvación y nosotros con Yeshua se nos ofrece un camino por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach para redención y restauración para todo el que tenga fe en él, y se hace evidente este corbán por su amor y su misericordia. Entonces, ¿dónde vemos este cumplimiento en el nuevo pacto? Yohanan 3, capítulo 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Ahora entonces, ¿de qué habla esta ofrenda de la culpa? Habla de restitución y habla de justicia. Tenemos por último la ofrenda por el pecado, la ofrenda Hatat. Las ofrendas por el pecado simbolizan la expiación, la purificación y prefiguran la obra redentora del Mesías.
En Yeshua encontramos el cumplimiento perfecto de estas ofrendas. Él se convierte en la ofrenda definitiva por nuestro pecado, sin necesidad de repetirlo. A través de su sacrificio único y para siempre, Yeshua no solo cubre, como lo hacían los machos cabríos, los pecados, sino que también nos limpia y nos purifica completamente, restableciendo esa relación que en algún momento estuvo rota con el Padre y nos justifica delante de Él. Hebreos 10:10 nos dice en el nuevo pacto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach hecha una vez para siempre. ¿Esa voluntad de quién? Del Padre. ¿De qué habla el Corbán Hatat o de expiación? Pues habla de expiación. ¿Qué es una expiación? Es cuando un tercero o alguien asume la culpa que alguien tenía o asume esa posición, ¿no? Como lo hizo Yeshua. Como dice la escritura, que el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecador. Por último tenemos la ofrenda Shelamim, que es la ofrenda de paz, ¿cierto? La ofrenda Shelamim, el Corbán Shelamim. Sacrificio de paz, busca la comunión con Adonai y es una ofrenda de acción de gracias. Vean, es importante esto, porque cuando nosotros aún con Yeshua, eso no nos impide a nosotros buscar hacer una ofrenda, un sacrificio, un corbán de paz. Porque si yo necesito restablecer mi relación con un hermano, con un familiar, pues tengo a Yeshua y tengo una ofrenda Shelamim. Si yo necesito pedir perdón por una culpa, tengo a Yeshua. Si yo necesito pedir perdón por un pecado, tengo a Yeshua. Si yo quiero llegar delante de su presencia, tengo a Yeshua, hago una ofrenda olá. Es que es bien hermoso. Si yo estoy agradecido por todo lo que el Eterno me ha dado, pues hago una ofrenda en el sentido de la minjá, de lo que el Eterno me da para sobrevivir. Son, digamos, que apuntan a todas estas cosas y nos dicen de qué manera nosotros podemos obrar. Muchas veces como que teniendo todas estas directrices del Eterno, como que no sabemos por dónde dirigirnos. Es interesante, es bonito entender y aprender todo esto para ver la magnificencia del Eterno. Muy bien, entonces los sacrificios de paz buscan la comunión con el Eterno y es una ofrenda de acción de gracias al Eterno. Se trata de una comida que se comparte entre el Eterno, que se lleva una parte en el holocausto para el Eterno, otra parte para el sacerdote y otra parte para el que lo ofrecía y su familia. Vienen, hay diferencias, ¿no? Hay unas que no se consumían como la olá y otras que solo los sacerdotes, y en este caso era también consumido por el oferente. Simboliza una relación restaurada, una comunión con el Eterno por medio de Yeshua HaMashiach. Miren cómo dice Efesios 2, 13, 14. Pero ahora, Yeshua HaMashiach, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A través de Yeshua, tanto judíos como gentiles somos uno. Pero ¿cómo debería decir esa traducción? Porque Él nuestro corbán, porque Él, Yeshua HaMashiach, es nuestro corbán Shelamim, ¿verdad? Es nuestra paz, es nuestra ofrenda de paz que de ambos pueblos hizo uno. Amén. ¿De qué habla esta ofrenda? De gratitud y de comunión. Bien. Obviamente hay una cantidad de rituales y de maneras de hacer cada una de esas ofrendas, pero me voy a centrar como en la parte práctica para nosotros desde un punto de vista de ofrendas espirituales de nuestro corazón.
Las ofrendas espirituales nos enseñan que así como las ofrendas y sacrificios eran esenciales para la adoración en el antiguo Israel, los creyentes, nosotros, hoy en día estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Estos incluyen la oración, la alabanza, el servicio desinteresado y compartir el amor del Eterno con otros. A través de estas ofrendas espirituales demostramos nuestra gratitud, devoción y compromiso al Eterno, fortaleciendo nuestra relación con Él y reflejando su amor y santidad en nuestro entorno. Entonces habíamos dicho que habían tres partes importantes en esta parashá. La primera, los sacrificios, ¿verdad? Que eran la manera como el pueblo se podía acercar al Eterno. La segunda, que también era un mandato para los sacerdotes de mantener el fuego del altar, ¿cierto? Entonces leamos en Levítico 6:12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Vengan, yo quiero que pensemos por un momento, un sacerdote dedicado a esto, con sacrificios en la mañana, en la tarde, en la noche, manteniendo un fuego que no se debía apagar a toda hora, que si se estaba menguando tenían que atizarlo. ¿A qué horas tenía tiempo ese sacerdote para él? ¿Ah? Y a veces nosotros no entendemos que el llamado del Eterno, porque es que si nosotros entendemos que nuestra dimensión espiritual está por encima de lo que vemos, no de lo que vemos, sino de lo que no vemos y del reino del Eterno, del reino de Yeshua, nosotros entenderíamos cómo anhelaríamos estar en su presencia las 24 horas, que de hecho tratamos de hacerlo, pero esto que hacían los sacerdotes nos hace pensar el grado de compromiso, de dificultad, ¿verdad? Aunque si el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él es el dador de la vida, seguro que nos mantendría con una energía, ¿verdad? Pero no era fácil, no era fácil, creo que era un trabajo fuerte y un compromiso de todo corazón, porque era por Él, era por el oferente, era por el pueblo, era buscando esa cercanía y de eso vamos a hablar ahora, de eso nos va a hablar ahora el Eterno, ¿ven? Se instruye entonces sobre la obligación de mantener continuamente el fuego del altar encendido. La orden del Eterno es clara y precisa, estableciendo un fuego perpetuo que debe ser alimentado con madera cada mañana. Y vaya usted, corte la madera, vaya al bosque, búsquela, córtela, alístela, y cuando ya la tiene lista, pues no para, porque entonces tiene que ir a encenderla, y cuando ya se está quemando, tiene que quitar el hollín, y luego tiene que recibir al oferente, ayudarle con el animalito, y después hacer todo el sacrificio con la sangre, y después recoger y limpiar, porque viene otro. Y así era todo el día. Entonces es un trabajo digno. Yo creo que si hablamos de una, no le digamos profesión, pero sí de un oficio sagrado, pues es el oficio más antiguo que puede existir. Digamos divino, ¿no? De origen divino. Los sacerdotes están encargados de cuidar este fuego, colocando sobre el holocausto y quemando las grasas de las ofrendas de paz. Este mandamiento resalta la importancia de la constancia y la presencia continua del Eterno entre su pueblo, simbolizado a través del fuego eterno. Este pasaje simboliza la pasión incesante y la dedicación que debemos tener en nuestra relación con el Eterno. El fuego que no se apaga refleja nuestro compromiso, escuchen esto, continuo, la oración persistente y el estudio de la palabra, siempre con diligencia. Como el sacerdote alimenta el fuego diariamente, nosotros debemos nutrir nuestra fe y espiritualidad sin descanso. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues
de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué nos está hablando esta Parashat Ezab hoy en la mañana? Nos está hablando de perseverancia en la práctica espiritual. Cultivar y renovar diariamente nuestro compromiso con el Eterno a través de la oración, el estudio de las Escrituras y el servicio a los demás. El fuego representa también nuestra pasión y entusiasmo por vivir según los preceptos del Eterno y mantener viva la llama de nuestra relación con el Eterno. Y vamos a entrar en el tercer punto de la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Miren, la consagración de Aarón y de sus hijos marca su oficio como sacerdotes designados para servir en el Mishkan, es decir, en el tabernáculo. Estos actos de consagración simbolizan la purificación, la dedicación al Eterno y una investidura espiritual. Obviamente lo resaltamos que era con la santidad y establece un modelo de relación, de mediación entre el Eterno y el pueblo de Israel. El lavado con agua simboliza la purificación espiritual, las vestiduras sagradas representan la justicia y la santidad, y el ungimiento con aceite, el poder del Espíritu Santo. La Parashá Sab ordena, nos invita a considerar nuestra propia vida como un acto de servicio sagrado, viviendo en santidad y respondiendo al llamado divino con un corazón puro. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, vemos cumplimiento de esta consagración y cómo nosotros, cómo esto prefiguraba lo que Yeshua ha hecho en nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Este es en el nuevo pacto. ¿A quién se lo está hablando? A los creyentes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La dedicación al servicio del Eterno, servicio divino del Eterno, implica pureza, obediencia y un compromiso inquebrantable. Entonces este pasaje ilustra la importancia de prepararnos espiritual y físicamente para cumplir con los mandamientos de Elohim. ¿Por qué espiritual y físicamente? Y eso lo estuve yo pensando este fin de semana, este pasado, toda esta semana. Porque si yo me preparo espiritualmente y no cuido mi cuerpo, no lo alimento bien, no le hago sus estiramientos, pues no voy a estar en condiciones de servirle al Eterno. ¿Ustedes creen que ese trabajo sacerdotal era fácil? Ya lo analizamos, ya lo previsualizamos en nuestra mente, además que no era fácil. Claro que el solo trabajo ya lo estaba fortaleciendo, ¿verdad? Porque era trabajo físico. Pero entonces, que lo diga acá mi hermano Andrés Julián, hay que mover el cuerpo. Hay que mover el cuerpo, hay que darle sanidad al cuerpo, porque este es el templo y eso es lo que vamos ahorita, vamos a cuidar este templo. Amén. Excúsenme. ¿Cuántos estamos felices esta mañana? ¿Cuántos estamos conectados con el Eterno esta mañana y entendiendo esto para dónde vamos? Miren, hermanos, esta parashá nos habla de la seriedad y la santidad del servicio al Eterno y de nuestro compromiso.
Escuchen esto. Esta parashá nos invita a contemplar nuestra vida espiritual como un altar donde el fuego de nuestra devoción nunca debe extinguirse. Los detalles o las detalladas leyes sobre ofrendas y sacrificios vistas a través de nuestro conocimiento mesiánico prefiguran el sacrificio definitivo de Yeshua, nuestro Cordero, el Cordero de Elohim, donde cada sacrificio del antiguo pacto cubría aspectos específicos de la expiación. Yeshua los cumple todos con su muerte en el madero, ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre. Su sacrificio perfecto y sin mancha nos brinda acceso directo a Elohim, asegurando que la expiación completa de nuestros pecados y estableciendo una nueva alianza con nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y eso es lo que nosotros queremos también, como Él, morir a la carne y vivificar nuestro ruach, nuestro espíritu en el ruach del Eterno. Entonces, vamos a entrar a la parte más importante de este estudio en esta mañana, y vamos a hablar sobre Yeshua como sacerdocio eterno. La consagración de Aarón, y de sus hijos presagia la obra de Yeshua, el sumo sacerdote perfecto y eterno, es decir, era tipo y sombra de lo que Yeshua iba a hacer, ¿verdad? A través de su sacrificio único, Yeshua cumple y supera estos rituales, pero en su totalidad, ofreciendo acceso directo a nuestro Padre Celestial. Este acto no solo purifica a los creyentes, sino que también los consagra para el servicio al Eterno. La investidura de Aarón simboliza la intercesión de Yeshua, quien, a diferencia de los sacerdotes levíticos, ofrece una redención completa y definitiva. Entonces, vamos a hablar de 4 principios espirituales. 1, mantener la comunión con el Ruach, con el Espíritu. 2, practicar un arrepentimiento genuino. 3, dar con generosidad y calidad a la obra de Elohim, es decir, al servicio y a los demás. Y 4, hacer restitución o reparación de un daño causado. A ver, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Están listos para la pregunta? ¿Sabían ustedes? ¿Sí? Rosita, ¿tú sabías una cosa? ¿Sabías tú que Elohim nunca quiso que el servicio sacerdotal estuviera restringido a unas pocas personas o a una tribu? Porque el Eterno desafió, escuchen esto, a todo el pueblo de Israel en el desierto para que fueran una nación llena de sacerdotes. Mire cómo lo dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién se lo decía? ¿A una tribu? Se lo dijo a todo el pueblo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que llegó el pecado del becerro de oro. Y prácticamente el Eterno estaba determinado a destruir el pueblo. Y cuando Moisés oró y le dijo, bueno, los que estén con el Eterno de este lado, solo los levitas se hicieron de este lado y fueron acreedores, fueron merecedores de ese privilegio. Pero les tengo una buena noticia, todos la sabemos. Ese anhelo del corazón del Eterno de hacer un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes, ¿se cumplió en quién? En Yeshua HaMashiach. Amén.
¿Cuándo se cumplió eso en nosotros? Al momento de ser salvos. Cuando fuimos elegidos y nacimos de nuevo para ser sacerdotes y servir al Elohim de Israel. ¿Para qué le decía Moisés a Faraón que dejara salir a su pueblo? Al desierto, ¿para que qué? Para que me sirvan, para que me sirvan. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el servicio al Eterno como sacerdotes. Y es que hay una gran brecha entre lo que se considera sacerdotes y lo que se considera el clero, como lo ha hecho, digamos, la iglesia tradicional, que determinó que eran ellos los que decían quiénes eran sacerdotes y quiénes no. Pero eso no es lo que la Escritura dice. En Yeshua HaMashiach todos hemos sido llamados a ser sacerdotes, porque ¿qué dice la Escritura? Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Eterno. Entonces, todos tenemos esa facultad de adorar y de ministrar la presencia del Eterno. Estamos entonces claros en que el Eterno nos ha llamado a nosotros, a usted y a mí, a ser sacerdotes. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, escuchen esto, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, ya vimos que eran estos sacrificios espirituales, aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. ¿A quién le habla aquí Pedro? A los creyentes. Primera de Pedro 2:9, más adelantico: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar o para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hermanos, tanto ustedes como yo aquí en esta mañana hemos sido elegidos para ser parte de un sacerdocio real y de una nación santa. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que vamos a ver. Entonces yo pregunto, ¿por qué quiere el Señor que usted sea un sacerdote? ¿Sí? No, tranquilos, yo tengo la respuesta también acá. Para anunciar las alabanzas del Elohim que lo salvó y lo hizo libre. Para anunciar las alabanzas de aquel que le redimió, de aquel que le salvó, de aquel que dio la vida por usted, ¿cierto? Entonces, ¿para qué quiere el Eterno que seamos sacerdotes? Para que anunciemos las alabanzas del Elohim que nos salvó y nos hizo libres. Amén. A veces no tenemos claro las funciones, digamos, en las quejilot, en las congregaciones, y sentimos que si nos dan una posición, entonces eso nos da el derecho de hacer, ¿sí? Cuando, por decir algo, no sé, un líder, un maestro en X o Y campo dentro de la Keilah, y lo digo es en el sentido de que yo hago, porque soy. Es que yo soy, ¿sí? Fulano, yo soy el maestro, yo soy un líder o yo soy el predicador. Yo hago porque soy. Pero el Eterno nos manda, cuando nos da una conciencia de servicio, como nos llama a los sacerdotes, entonces yo soy, por eso hago. Es diferente, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo la conciencia de que soy un servidor para el Eterno, entonces yo hago. Pero no es la posición la que a mí me da el derecho o me da de hacer. Espero que me haya explicado bien. ¿Para qué estamos hechos los sacerdotes, hermanos? Estamos hechos para adorar al Eterno, para ayudar a otras personas a adorar al Eterno, y eso es lo que hacían todo el tiempo. Servir y adorar a Dios y ayudar a otras personas a adorar a Dios. Entonces, miremos rápidamente ya en este último tiempo que nos queda 5 funciones que tienen los sacerdotes
o los Kohanim, o que debemos tener cada uno de nosotros como sacerdotes. La primera es administrar, esta es bien bonita, administrar los lugares de reunión. Nosotros, como Kohanim, como servidores del Eterno, porque es que la palabra real es servidor. Kohanim, mal traducido, sacerdote al cananeo, pero pues esa es la que tenemos, traduce servidores. Entonces nosotros como servidores del Eterno, en primer lugar debemos administrar los lugares de reunión. Miren, recordemos que los levitas tenían la función de cuidar el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todos sus enseres, y servían en él, acampaban alrededor de él, lo armaban, lo desarmaban, tenían la guarda del campamento, del tabernáculo del Mishkan y la custodia del Mishkan. No era poco, ¿no? Dividido obviamente entre las tres familias de los levitas, Gerson, coatitas, gersonitas, cada uno en su función, pero esa era la función de ellos. Entonces la palabra tabernáculo, que todos sabemos que significa tienda, esta tienda es la que Elohim ordenó que Moshe estableciera como un lugar donde los israelitas aprendieran a adorar al Eterno. Para eso fue que Dios le dijo a Moshe que erigiera un tabernáculo, para que el pueblo aprendiera a adorar al Eterno. Es el lugar que el Eterno apartó y consagró como lugar de encuentro entre él y su pueblo. Es decir, la tarea de un sacerdote era preparar el lugar donde Elohim y los hombres llegaran a reunirse. Miren esto hermoso, hermanos. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Preguntemos. El que quiera contestar, ¿quién eres tú? Yo soy un sacerdote. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? No, digo, yo soy un sacerdote. ¿Quién eres tú? Yo soy un sacerdote. Amén. ¿Y cuál es su tarea? Establecer lugares de encuentro entre Elohim y los hombres y la gente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y cuál es su tarea? Amén, amén, claro. ¿Cómo? Estableciendo un lugar de encuentro entre el Eterno y las demás personas. Entonces miren esto, como sacerdotes, escuchen bien, estamos ordenados para llevar con nosotros el lugar de encuentro. ¿Qué dice primera de Pedro 2:5, que ya lo leímos? Dice que usted está siendo edificado como una casa espiritual. Usted se ha convertido en un tabernáculo que camina y que respira. Amén. Qué honor ser ese lugar de reunión entre el Eterno y las demás personas. ¿Lo habían pensado así? Somos tabernáculos vivos. Amén. Y el segundo punto lo acaba de decir nuestra hermana Lucía. ¿El primero cuál era? Buscar el lugar de encuentro, ¿cierto? El segundo, llevar la presencia del Eterno. Mire, Deuteronomio 10, 8 y 9 dice: en aquel tiempo apartó Adonai la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese delante de Adonai para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Adonai es su heredad, como Adonai tu Elohim te dijo. Entonces hay tres responsabilidades principales: llevar el arca del pacto, estar en presencia del Eterno para ministrarlo y pronunciar bendiciones. ¿De quién eran estas responsabilidades? De los Kohanim, de los sacerdotes, ¿cierto? Llevar el arca. ¿Dónde está Yeshua? ¿Qué había dentro del arca? La palabra del Eterno. ¿Y dónde está acá? En nuestro corazón, en este tabernáculo vivo. Estar en presencia del Señor para ministrarle, por favor.
lo anhelamos estar delante de Él y pronunciar bendiciones, ¿verdad? Entonces, el arca del pacto representa la presencia del Eterno en la tierra, el trono de Dios en medio de su pueblo y la gloria del Eterno. Si somos sacerdotes, debemos lograr llevar la presencia y la gloria del Eterno a donde vayamos. Amén. Así es, Lucía. En la Escritura, todo lugar a donde los sacerdotes llevaban el arca de manera obediente, recuerden que el Eterno decía, aquí se quedan tanto tiempo, y obedientemente pues levantaban el campamento, ¿verdad? ¿Qué había cuando se obedecía? Había vida, había fertilidad, había misericordia y había victoria en la guerra, cuando se es obediente. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20 para ponerle un sello a esto? Dice, así que somos, ¿quiénes? Nosotros los creyentes en Yeshua, así que somos embajadores en nombre de Mashiach. ¿Qué es un embajador? Es aquel que tiene toda la autoridad y que está capacitado para representar el reino de Yeshua. Amén. Por eso decimos nosotros que un sacerdote puede imponer las manos sobre los enfermos, pues es un embajador ¿de qué? De sanidad. No, los sacerdotes en Yeshua, si están en santidad y en obediencia, pueden hacerlo. Que usted se la deje imponer de cualquiera, eso es otra cosa. Claro, claro, así es, Lucía. Pero todos estamos capacitados. Y esta mañana el Eterno nos está hablando es de eso, de que ustedes no están allá, yo acá, yo soy un sacerdote como ustedes, simplemente hoy tengo el privilegio y el honor de compartir la palabra. ¿Sí? Amén, así es, Lucía. Esa es la principal función del sacerdote. Tercero, ministrar al Eterno. Deuteronomio 10:8 dice, en aquel tiempo apartó Adonai la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese delante del Eterno, para servirle y para bendecir en su nombre. Esta parte de ministrar al Eterno es la tarea que llega a la esencia misma de lo que es la adoración. La adoración no debe referirse a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestras comodidades, a nuestras opiniones, ministrando a nuestras necesidades. La adoración no es para nosotros, la adoración es para el Eterno y es para ministrarle al Rey. Muchas veces estamos no sé si les ha pasado, pero de pronto hay una música que no le gusta, de pronto hay un cantante que no tiene buena voz y usted pues como que se desanima. Pero es que la adoración no es para uno. Que no me gustó esa canción que pusieron, pues es que no era para usted. Exacto. Y de repente el Eterno a usted le diga, usted no se preocupe por eso es problema mío. ¿Sí? Deje que ese corazón me lo ofrece, si me lo ofrece con sinceridad, yo lo recibo. Esto no es para usted. Usted no vino aquí a ver si se siente contento, si le gustó la alabanza, si danzaron bien, si le predicaron mal o bien. Seguro sí, porque tiene el derecho de decir, oiga, ¿qué están diciendo? Pero todo lo que se haga aquí es para la honra y gloria del Eterno. Ninguno de nosotros tiene aquí la potestad de decir, esto no me gustó porque, no sé. Amén. Seguramente habrán cosas que no estemos de acuerdo, pero mejor, ¿cierto? Como tampoco, si la alabanza estuvo increíble, decir, es que esta alabanza sí me bendijo, porque sí, nos bendice, pero la bendición no es momentánea, no es de alegría. Vamos a ver qué es una verdadera bendición impartida por un sacerdote, ¿cierto? Tenemos que trascender de las cosas momentáneas a las cosas que generan un cambio radical. Por esto debemos ser como David, como el rey David, que ministraba ¿dónde? Al corazón ¿de quién? Del Eterno. Y no como Saúl, que desobedeció al Eterno al ministrar las necesidades y preferencias ¿de quién? De su pueblo.
Ah, porque como el pueblo necesitaba estar contento, pues entonces él ministraba a las necesidades del pueblo. Vemos la diferencia, ¿verdad? Cuarto, bendecir al pueblo. La bendición bíblica no fue dada para que le agrade a una persona, ni tiene el propósito de causar un sentimiento que solo dura un corto tiempo. Es que hoy en día cualquiera le dice, Dios lo bendiga. Usted da una sedaca y le dicen, Dios lo bendiga. No sabe uno ni de qué corazón viene. Pues uno, en su obediencia, uno recibe, pero también uno debe tener inteligencia espiritual. Las bendiciones de la escritura, las bendiciones bíblicas tienen el objetivo de activar o acelerar un cambio en la vida de quien lo recibe. Yo leía en donde tomé esta enseñanza que decía es un catalizador. Y cuando usted tiene una reacción química y la cataliza, usted tiene un resultado generado en esa reacción química. Yo no puse la palabra catalizador, pero sí, una bendición debe activar o acelerar un cambio. Una bendición que venga del Eterno tiene que producir un cambio en la vida de. Tiene que haber un antes y un después de esa bendición. Miren, hermanos, nosotros como sacerdotes no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y mi esposa siempre me ha como enfatizado en esto, y yo orando por aquello que dice uno, no, pero de ahí no se hace un caldo, ¿verdad? Pero lo ve transformado y lo pronuncia en transformación. ¿Me explico lo que estamos diciendo? Entonces, ver las cosas que se ven, no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son espirituales, son celestiales, ¿verdad? Y llama lo que no es como si fuera. Y al proclamar lo que no es como si fuera, está bendiciendo. Y yo sé, mi amor, que tú por mí oraste muchas cosas que no veías en mí y espero que hoy las veas. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el poder de ese catalizador, de esa bendición que va a generar un cambio en el poder del Ruach HaKodesh, en el poder de Dios. Un sacerdote debe ejercitar, escuchen bien, el don de llamar diamante a un trozo de carbón cuando aún está en la tierra. Miren este ejemplo, así como el ángel del Señor, que puede ser el mismo Yeshua, lo hizo con Gedeón, reconocer y nombrar al poderoso guerrero que espera surgir del interior del tembloroso cobarde. ¿Ah? El ángel del Señor lo hizo con Gedeón. Él era un tembloroso cobarde, pero él lo pronunció como un poderoso guerrero, porque lo ve como él y como el Eterno quiere que sea. Amén. Miren, al orar por nuestros hijos, los bendecimos, le pedimos al Eterno que nos muestre cómo se ven a través de sus ojos. Les decimos en quién se están convirtiendo, en profetas, en predicadores, en salmistas, como David, en matadores de gigantes. Si lo pronunciamos, ¿verdad? En siervos del Eterno. Así los queremos ver, defensores de los débiles, archienemigos como los del escuadrón de la justicia del reino de las tinieblas. Bendecimos el carácter y la naturaleza que vemos que Elohim está desarrollando en ellos, aunque no lo veamos. No son solamente oraciones, estamos activando cambios en sus destinos. Una verdadera bendición nunca deja a alguien como lo encuentra. La mitad de la tarea de un sacerdote es adorar y la otra mitad es la que sigue como quinto punto, ayudar a otros a adorar a Dios. O sea, la mitad de su tarea es adorar al Eterno y la otra mitad es ayudar a otros a adorar a Dios.
Los sacerdotes llevamos la luz del mundo, que es Yeshua, la presencia del Dios viviente. Debemos enseñar al mundo a adorar a fin de que aprendan a temer y a seguir al Elohim, y Él sanará nuestra tierra, dice la Escritura. Porque si todos estamos en ese mismo sentir, qué guerra, qué mal. ¿De qué vamos a adolecer? Si Él es el creador del universo, el dador de todo. Cuando el Eterno nos comisionó como sacerdotes, nos dio instrucciones de cómo bendecir a nuestras familias, a nuestras congregaciones, a nuestros amigos, nuestros trabajos. Y esta gran bendición que está en números 6, 23 y 26, que es la bendición sacerdotal que está acá, es la que nosotros debemos también aprender a impartir. Tiene un gran peso y autoridad. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, que el Eterno siga bendiciendo nuestras vidas y desarrollando los verdaderos sacerdotes que hay en nosotros. Amén. Shabbat Shalom. ¿Cuántos se identificaron con esta enseñanza el día de hoy? Bueno, démosle gloria al Eterno. Abba, te bendecimos una vez más porque tu palabra es hermosa, es perfecta, Señor, y tiene el propósito de cumplir la voluntad para lo cual tú la has enviado, Señor. Espero que en esta mañana, Abba, seamos esos tabernáculos vivos, Señor, que permitamos el encuentro de muchas personas, Señor, contigo, y que podamos enseñarles a adorarte como nosotros nos gozamos haciéndolo. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Keila, de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del Rey universo, del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. por medio de tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Así de pie, vamos entonces a recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Vamos primeramente a hacer la bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la sucá de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo bendito, eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Shekinah. Que el Eterno, que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, el shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Vamos entonces a proclamar la bendición arónica, recordando y enviando un saludo a nuestro pastor Marco Antonio López y a nuestra pastora Marta Elisa de López, porque pues él siempre nos ha impartido esta bendición y hoy quiero traerlo y recordarlo con mucho cariño. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Llevarejeja Adonai Beishmereja. El Señor te bendiga y te guarde. Recibo la bendición. Yaer Adonai Panab Eleja Bijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Recibo la bendición. Yisa Adonai Panab Eleja Beyasem Leja Shalom. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros Shalom. Recibimos la bendición. Amén, amén. Bueno, pueden tomar asiento un momento, por favor. Que el que cree en mí, ¿en quién? En Jesús, en Yeshua HaMashiach,
De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Quiero preguntar si hay alguien en esta mañana, acá en este salón, que quiera recibir ese regalo de vida eterna. Levante la mano. La decisión es de valientes. Apoyamos. ¿Tú quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Quieres recibir ese regalo de vida eterna? Ven, ven, ven. ¿Tú eres la mamita? Ven. Mira que la palabra de Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Marta Lucía. Lucía. Sandrita. Amor. ¿Cómo te llamas? Gladys. Gladys. ¿Y tú? Saray. Bueno, Gladys Y Saray. Saray. Bueno, las cosas en el Señor nunca son casualidad, sino ustedes hoy están asistiendo a una cita divina, porque quien las trajo hoy aquí es el Señor. Entonces, Él está aquí presente y las ama con todo su corazón y quiere darles el regalo más grande que todos podemos recibir, que es la vida eterna. Y para llegar a la vida eterna, nosotros lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón y decirle al Señor que esté con nosotros. ¿Quieren hacer esa oración? Bueno, entonces vamos a orar. Todos por favor nos acompañan. Amado Padre Celestial, estamos aquí en este momento en tu presencia. Te pedimos a ti, Ruach HaKodesh de Elohim, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, directamente en el corazón de Gladys y en el corazón de Saray. Y van a repetir conmigo, amado Padre, en este momento te abro las puertas de mi corazón. Te digo a ti, Jesús, que entres, que seas el Señor de mi vida. Te recibo como mi Rey y mi Salvador. Y te pido que perdones todos mis pecados y que me inscribas en el libro de la vida y nunca me vuelvas a borrar. Te doy gracias porque a partir de este momento soy una nueva criatura y quiero caminar de tu mano. Afírmame en tu palabra y enséñame el camino por el cual debo andar. Amén. Beshen Yeshua HaMashiach. Y dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Amén. Que el Señor las continúe bendiciendo. Y acá esta casa las recibe con cariño. Pueden venir cuando quieran. Ojalá nos acompañen siempre. Y que el Eterno continúe la obra que comenzó en ustedes el día de hoy. Amén. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros.
Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el eterno Dios de amor continúe bendiciendo en gran manera tu vida.